Bueno, un placer acompañarlos, no me quería perder la oportunidad porque venimos batallando este tema del INACAP ya hace un tiempo, así que les voy a contar un poquito dónde estamos con eso. Pero creo que además es un gran símbolo de muchas cosas, ¿no? Nuestro presidente habla que Argentina ha montado un sistema que se llama el sistema de las castas. Bueno, esto es una representación pura del sistema de la casta, ¿no? Es que se usa un sistema que es un sistema jurídico, un sistema legal, la propia protección de la justicia, para que unos le puedan sacar el dinero a otros, y eso es lo que el presidente, bueno, se ha comprometido con desarmar, y creo que estamos en esa lucha, ¿no? El presidente dice que él le dice, es el sistema de la casta empobrecedor. Vieron que él hablaba del sistema empobrecedor de la casta. Me parece que es súper correcta esa descripción, porque este sistema obviamente se fue construyendo en la Argentina durante muchos años. Yo, digamos, lo focalizo en un momento, que es la presidencia de Onganía. Bueno, acá hay gente de distintas edades, ¿no? Pero en la presidencia de Onganía fue una presidencia que básicamente montó todo este sistema, todo el aparato legal de este sistema, después ya nadie lo pudo desarmar. Y cuando Onganía armó este sistema por allá por fines de los años 60, quizás a veces perdemos un poquito noción de esto, Argentina era un país que era sustancialmente más rico que España. De hecho, yo siempre cuento que yo tenía 10 años y Argentina todavía era un país más rico que España. De hecho, España supera a Argentina en ingreso per cápita solo en el año 1976. Y hoy, si nos comparamos con España, bueno, casi que no nos podemos comparar con España en ingreso per cápita, y creo que esa es una medida del tremendo catástrofe que ha ocurrido en nuestro país, que es reciente, no es de nuestros abuelos, no es del principio del siglo, ocurrió a lo largo de nuestras vidas. En nuestras propias vidas empezamos en un país que era más rico que España y hoy estamos donde estamos, ¿no? Porque cuando este sistema se montó, yo repito, en su estructura legal, por allá por fines de los años 60, Argentina tenía 5% de pobres, ¿no? Y Javier Milei recibe una economía con 50% de pobres y 70% de los niños pobres. Así que creo que esa es una representación. Y quizás con el número para mí más doloroso, para los que tenemos hijos, ¿no? Yo tengo 3 hijos adolescentes, es el hecho que en los 10 años previos a la llegada de Javier Milei al gobierno, 2 millones de argentinos se fueron. ¿Y quiénes se fueron? Se fueron los jóvenes. ¿Y qué jóvenes se fueron? Se fueron todos los jóvenes. Se fueron obviamente los jóvenes de los menos pudientes, porque es los que el país sabía no le daba ninguna oportunidad. Se fueron los hijos de la clase media. Se fueron los hijos de los más pudientes también. Porque este era un país que estaba encorsetado, donde estaba loteado, donde en realidad la riqueza no la hacías en función de tu mérito y tu esfuerzo, sino de qué tan bien vos manejabas el sistema y los privilegios que el sistema repartía, ¿no? No sé, cada uno de ustedes, habrá mucha gente acá que tiene los hijos afuera. Ese ha sido el precio que hemos pagado como argentinas y como familias por sostener este sistema de la casta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que con el presidente Javier Milei queremos modificar. Disculpen, estamos en campaña electoral, ¿no? Así que me van a dejar, digamos, un poquito, les voy a pedir que me lo perdonen eso, pero déjenme hacer un poquito de repaso de algunas cosas que nosotros consideramos que son logros en este año, en poco menos de 2 años que llevamos de gobierno. Pondría primero y principal el hecho que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. En cualquier país del mundo, si un gobierno saca 12 millones de personas, máximo estamos hablando de un país que tiene una población de 47 millones, ese porcentaje de la población de la pobreza, creo que directamente no habría ninguna discusión en el plano electoral, porque me cuesta creer, digamos, que se pueda ser más exitoso en una dimensión absolutamente tan crucial, ¿no? Para la equidad, para la convivencia social y para cualquier país. Eso se produjo porque la inflación, que la heredamos en 25% por mes, en este momento la inflación núcleo está corriendo al 1,5%. Pasamos a veces, como dice el presidente, de 1,5% de inflación por día a 1,5% de inflación por mes. Eso ocurrió gracias a la convicción del presidente en la necesidad del superávit fiscal.
nosotros lo simbolizamos con una cosa que se llama bueno, lo saben, la motosierra. La motosierra es la baja del gasto, porque uno el equilibrio fiscal lo puede obtener de dos maneras, bajando el gasto o subiendo los impuestos. El presidente dijo, no, acá el equilibrio fiscal se va a lograr bajando el gasto, porque mi objetivo es que tengamos un gobierno más liviano, menos costoso, que cobre menos impuestos y que por supuesto tenga equilibrio fiscal. Y cuando esa motosierra, que básicamente fue una baja de 5 puntos del PBI en el gasto, ¿cuál fue el primer impuesto que nos permitió bajar? Nos permitió bajar el impuesto inflacionario, porque lo primero que ocurrió fue que esa baja de gastos nos permitieron no tener que seguir financiándolo con emisión monetaria, que era la inflación, y la inflación es un impuesto que pagan los más desfavorecidos de la sociedad. Y eso fue básicamente una baja impositiva de unos 3 puntos del PBI, con lo cual uno le ha bajado la carga impositiva a los más desfavorecidos de la sociedad en 3 puntos del PBI, y eso explica por qué los indicadores de pobreza, que no los computa el gobierno, los computa, bueno, el INDEC por un lado, pero muchos organismos privados, básicamente ha caído en picada, ¿no? Entonces nosotros decimos, es la motosierra lo que ha permitido la baja de la pobreza. Ahora, la motosierra no es soplar y hacer botellas, uno está batallando permanentemente con un montón de intereses que también pululan dentro del propio Estado que se resisten, ¿no? Así que nosotros hemos sacado 15% de los empleos del sector público y no hemos realmente afectado los servicios que ofrece el Estado. Hemos encontrado infinidad de cosas inútiles, gente que no sabíamos ni siquiera dónde estaban, ñoquis, tareas duplicadas por todos lados, duplicaciones de tareas con las provincias, etc. Así que, bueno, como yo digo, los 53.000 personas que sacamos del Estado nos permiten un ahorro anual de más de 2.000 millones, que son impuestos que el Estado no les tiene que cobrar a ustedes, y que quiere decir básicamente devolverle esos 2.000 millones de dólares a ustedes para que salgan a consumir, a gastar, etc. Y por eso este proceso se produjo con al mismo tiempo un fuerte crecimiento de la economía. La economía en este momento está creciendo al 6% interanual. Las exportaciones están creciendo al 5% interanual, más allá que el último dato que tenemos disponible es un crecimiento más cercano al 8% de las exportaciones, y eso ocurre porque cuando el Estado deja de gastar, no tiene que cobrarles a ustedes los impuestos correspondientes para ese gasto, y eso es lo que permite que el gasto privado se expanda, ¿no? El otro, por supuesto, impuesto grande que bajamos fue el impuesto país. El impuesto país permitió la baja del costo de muchos productos, por eso los salarios reales también se han recuperado muy fuertemente en los últimos meses. Así que bueno, en esa tarea estamos y seguimos en eso. Bueno, liberamos el cepo cambiario. Nosotros tenemos una medida del Ministerio de Regulación que es, contamos la cantidad de artículos en normas, donde por ejemplo eliminamos registros, eliminamos trámites, eliminamos obligaciones, etc. Entonces, pues uno puede derogar una norma, pero por ahí en esa norma hay 50 cosas que uno libera. Bueno, ese número nosotros lo publicamos todos los meses, vamos 8.100 desregulaciones y bueno, y la verdad que si pudiera compartirles a ustedes todas las cosas que tenemos en cartera, van a ver que eso sigue. Bueno, y encima de todo esto tenemos dos cosas como muy estructurales, que es un boom en energía que realmente va a cambiar totalmente la dinámica de Argentina. Es más, les voy a decir, va a producir una reindustrialización de Argentina, porque de la misma manera que ocurrió en Texas, Estados Unidos, que cuando Texas genera un boom del gas natural, ¿qué es lo que ocurre? Como el gas natural no es tan fácil de transportar, entonces las industrias vienen a donde está el gas. El petróleo es más fácil de transportar, entonces uno puede transportar el petróleo de Arabia Saudita a Japón y desarrollar la industria en Japón, pero el gas no es tan fácil de transportar. Entonces el gas es mucho más proclive a generar la atracción de la industria donde está la energía barata. Eso ocurrió en Estados Unidos a partir del boom de gas en Texas, y bueno, eso lo vamos a ver. Y después tenemos el boom en minería, ¿no? Que también es, me parece que ya es como muy evidente en términos de las inversiones, que a su vez va a tener como unos derivados, que por ejemplo el desarrollo de nuestra industria ferroviaria, que es absolutamente imposible desarrollar la minería sin la industria ferroviaria. Así que, digamos, la existencia de la minería nos da mucha mejor perspectiva para el proceso de concesionamiento de las vías ferroviarias.
Así que bueno, discúlpenme, esa era la parte de proselitismo que la tuve que hacer, pero me lo piden, es parte del job description, ¿ok? Bueno. Ahora vamos al tema volvemos al tema de la casta, porque quiero concentrarme un poquito en el tema más de interés de ustedes. Y lo que me voy dando cuenta en los últimos meses o semanas es que a medida que más vamos avanzando en estos privilegios, bueno, obviamente la casta tiene distintas líneas de ataque y de defensa, ¿correcto? Por ejemplo, una línea de defensa es el Congreso. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un DNU que permitía una baja muy importante en los costos de cabotaje, fundamental para cualquier provincia de Argentina y para la salida de la producción. Teníamos totalmente, en general, por ejemplo, los gremios estaban totalmente de acuerdo con la desregulación, porque lo que había pasado es que el kirchnerismo había regulado la industria de cabotaje y había hecho básicamente desaparecer a la industria. Entonces en la hidrovía, no sé si lo conocen este tema, van las barcazas paraguayas, para acá, para allá, es un boom. La industria naviera paraguaya es un boom. Porque nosotros se las entregamos, le entregamos esa industria a través de la propia sobreregulación nuestra, ¿no? Entonces los gremios me decían, sí, tenemos que hacer esto, si nos quedamos sin afiliados, si desapareció todo. ¿Y quién se opuso a esto? Si les digo que los gremios no se opusieron. Se opuso la única empresa que quedaba. Es una empresa que se llama National Shipping, que estaba haciendo el cabotaje, sobre todo de cosas de hidrocarburos. Lo otro ya se lo habíamos entregado a los paraguayos entero. Y ellos decían, no, yo estoy feliz, si no tengo que competir con nadie. Miren lo ridículo que es esto, que los ensambladores en Tierra del Fuego, ustedes saben, los de Tierra del Fuego, están en Río Grande, que es un puerto, y tienen que mandar las cosas a Buenos Aires. Estás en el puerto, ¿se entiende? Estoy en el puerto, o sea, es listo, salgo de la fábrica o 10 metros, lo subo al barco. Y mandan las cosas en camión. 3.500 kilómetros. ¿Por qué es eso? Por los ridículos precios que cobra el cabotaje. Así queremos desarrollar. Tenemos la vaca muerta que tenemos que llevar las arenas de Entre Ríos al puerto de San Antonio Oeste. Para hacer eso necesitamos cabotaje. ¿Qué queremos? Llevar la arena en las rutas, que los camiones sigan rompiendo las rutas y matando gente en las rutas, en vez de hacerlo mucho más barato, como sería en cualquier país. Bueno, ahí fue la empresa National Shipping, se las cuento, porque a mí me gusta decir las cosas como son y con nombre y apellido. Ahí fue el Congreso a hacer lobby, y entonces el Congreso, ustedes piensan que el kirchnerismo nos llamó, que expliquemos algo, nada. No, listo, vamos, 40% más de costo de cabotaje para la industria. Después se llenan la boca diciendo que defienden la industria y defienden la producción nacional, ¿no? Hoy, no sé si lo vieron, me voy ya acercando a temas más parecidos a los nuestros, saqué un tuit, no sé si lo vieron hoy, porque nosotros tenemos en un momento el gobierno hizo un acuerdo con la AFA para que los clubes de fútbol no paguen los aportes jubilatorios, pero no, digamos, hay que pagar los aportes jubilatorios, o sea, que no pague cada club, sino que vamos a hacer un sistema diferente, que es que se va a pagar por un porcentaje de la transferencia, de jugadores, un porcentaje de la venta de entradas y un porcentaje de los derechos televisivos. Y como que en cierto sentido, digamos, hay algo virtuoso en ese sistema, que es que los clubes grandes, que son los que tienen los pases importantes de los jugadores, terminan subsidiando los clubes chicos. Incluso los clubes grandes están de acuerdo con esto. Claro, pero el tema es, está ok eso, pero tenés que pagar lo que te corresponde. Por ejemplo, Dualde, cuando armó este sistema, le puso una alícuota sobre estos valores del 2%, entonces no tenía absolutamente ninguna correlación con lo que era la obligación previsional. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Es decir, armaron este sistema, digo, esto lo vamos a pagar de otra manera, pero a la postre lo que pagabas no tenía nada que ver con lo que tenías que pagar. Y no hay problema, si los clubes quieren que los clubes grandes subsidien a los chicos, no hay problema del lado nuestro, pero tus obligaciones previsionales las tenés que pagar. ¿Las querés pagar de esta manera? Fenómeno, pero tenés que pagar. Y entonces, en este momento lo que ocurrió
o en los últimos años, lo que ocurrió fue que los equipos dijeron, no vendemos más entradas, ahora vendemos abonos. Entonces los abonos no pagan, las entradas sí, pero los abonos no. Entonces como que se desapareció la parte que pagaban, que no alcanzaba, todavía es cada vez menos. Y a su vez, como los clubes no pagan directamente los aportes, sino que pagan a través de este sistema, ¿qué hacían? Bueno, por ejemplo, pongo un colegio y el colegio no paga. Pongo un gimnasio, el gimnasio no paga. Pongo un estacionamiento, el estacionamiento no paga. Entonces empezaron a expandir los clubes con actividades porque están exentos en algún sentido. No tienen que pagar por la cantidad de empleados, sino que, repito, se pagaba por estas otras cosas. Entonces el resultado es que el desequilibrio del sistema iba creciendo. Por ejemplo, hoy en este momento están pagando solo el 36% de las obligaciones previsionales que tienen. Bueno, entonces nosotros, básicamente usando los resortes que nos daba la ley, hasta que nos exigía la ley, ajustamos la alícuota. Bueno, y un juez dijo, no, me parece que no. Bueno, es un juez, miren, se llama Enrique Lavie Pico. Interesante, porque por ahí yo digo, por ahí tendría que presentarme yo y decirle que a mí no me gusta pagar impuestos a las ganancias. Por ahí el flaco me dice, no, sí, me parece que no y no pagues. Es interesante porque nosotros tuvimos otro caso que es el del señor Tabaco. ¿Conocen el señor Tabaco? Básicamente un juez que le dijo a una empresa, vos no pagás impuestos. Y acumuló más de $1.000 millones de deuda. ¿Saben cuál fue el juez? Enrique Lavie Pico. Digo, es un juez que te vas y le decís, che, no quiero pagar impuestos. Miren, no quiero darle ideas. Pero es medio como loco la situación. Y es más, hace unos años, los bingos dijeron no, que ellos no. No sé, será una actividad social, no sé qué habrán argumentado. Y entonces un juez le dijo, ustedes no van a pagar impuestos. ¿Qué juez? Enrique Lavie Pico. Yo digo, voy a ser como el Ollarvide de los 2000, no sé. En fin. Entonces, tenemos un problema acá, ¿no? Porque, ¿qué hacemos cuando la justicia en realidad no hace justicia, sino que hace injusticia? Digo, ¿qué hacemos los que creemos en la independencia de la justicia, que creemos en la república, que creemos en la división de poderes? Ustedes se acuerdan, en la Edad Media, antes de la Revolución Francesa, la justicia en Francia, los nobles tenían una justicia y la gente común tenía otra justicia. Entonces vos eras un noble común, robabas un kilo de pan, tenías una pena. Eras un noble, robabas un kilo de pan y no te pasaba nada. La Revolución Francesa tuvo que ver con eso, en que somos todos iguales ante la ley. Entonces, y para eso tenemos la justicia, pero ¿qué hacemos si es la justicia la que nos hace desiguales ante la ley? Nos confronta con un problema muy serio del cual no tengo, le estoy haciendo acá casi es una catarsis personal, porque me choca con mi convicción de la independencia de la justicia y el confiar en la justicia y confiar en esa señora con los ojos vendados, ¿no? Por suerte, en el caso del señor Tabaco, efectivamente llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema decretó que sí, que tiene que pagar. Vamos a ver, seguramente tiene todas las empresas quebradas ya, no creo que podamos conseguir ninguna. Lo último que vi del señor Tabaco era que estaba en Santorini y se casaba con una modelo, o sea, es lo último que escuché del señor. Así que a veces el dejar estas cosas durante mucho tiempo es un problema. Bueno, y eso me lleva al tema del INACAP, que se inserta en una problemática, y ya voy cerrando, se inserta en una problemática mucho más amplia, pero que quiero compartir con ustedes, que es la siguiente. Nosotros tenemos los convenios colectivos. Tenemos un problema, son ultraactivos. Nosotros en el DNU 70 ya habíamos planteado la caída de la ultraactividad. Son sectoriales nacionales, lo cual es un problema, porque quiere decir que imponen las mismas condiciones laborales en todo el territorio nacional. Italia tiene el mismo sistema, entonces, por ejemplo, los metalmecánicos hacen un acuerdo en Milán y ese no funciona en Sicilia. Entonces, si nosotros obligamos, por ejemplo, los metalmecánicos a hacer un acuerdo en Zárate, en la planta de Toyota, por ahí no funciona en Santiago del Estero. Entonces, es un problema para el mercado laboral. Pero más allá de eso, que tiene que ver más quizás con los conceptos de reforma laboral, los convenios colectivos a lo largo de los tiempos fueron un coto de caza de la casta.
¿Y qué fueron haciendo los convenios colectivos? Fueron imponiendo obligaciones, tanto para las empresas como para los trabajadores, de hacer aportes compulsivos a los que negociaban ese convenio colectivo. Y si ustedes me preguntan a mí, ese fue el argumento que nosotros usamos para el decreto 149, que transforma los aportes de los empresarios en estos convenios de obligatorios a voluntarios, porque voluntarios lo que quieran, voluntarios lo que quieran. Usamos el argumento que eran ilegales, porque en la práctica, ¿qué son estos aportes, estas contribuciones obligatorias? Son impuestos. Pero ya no son impuestos que impone el Estado, son impuestos que ciertos privados le imponen a otros privados. ¿Por qué digo impuesto? Porque ¿qué es impuesto? Es impuesto, está impuesto, si no serían voluntarios. ¿Okay? Por eso se llaman impuestos. Bueno, estos son impuestos, están impuestos. Y acá también nos aparece la justicia como defensora de esto, cuando hay que ver la auditoría. ¿Dónde está la plata si no está la capacitación? ¿Dónde está la plata? Está. Pero también quizás no es ni siquiera tan relevante eso como el concepto, ¿no? De que no podemos seguir siendo rehenes de un sistema de castas que en realidad lo que quiere es sacarnos un dinero, no darnos nada a cambio. Este es el sistema de castas del cual hablamos, Javier. Así que para nosotros, cuando primero alguno de ustedes me contactó hace muchos meses y me advirtió del tema, realmente fue el combustible inicial para empezar este derrotero, que también llevó a que bajáramos sobre el aporte de la estrella. Bueno, lo que bajamos del aporte de la estrella son 170.000 millones de pesos al año que pagábamos los consumidores argentinos, ¿no? Cada vez que vamos al comercio. Están los 70.000 del INACAP, 250.000. Bueno, es un cuarto. O sea, estos como impuestos, estos peajes que imponen las convenciones colectivas, en el caso de comercio, estamos hablando de 100.000 millones de pesos. ¿Digo bien? 70.000, 170.000, no, 1 millón de millones. Me pierdo con los números. ¿Okay? Son más o menos 800 millones de dólares que en comercio, la paritaria de comercio le agrega como peaje a todos los argentinos, todos los años, la estrella, aporte solidario, INACAP. Los argentinos todos los años se empobrecen 800 millones de dólares, porque después veamos cuántas empresas hay en Argentina que facturan 800 millones de dólares, que pagamos cada vez que vamos al almacén, cada vez que vamos al supermercado, con estos impuestos privados. Y no tengan la menor duda, y espero que lo pueda estar, que tenemos la convicción y la perseverancia para pelear para la eliminación de estos en comercio y en los otros sindicatos y en los otros convenios colectivos. Porque, y vuelvo a lo que decía el vicepresidente cuando él dijo que y que yo también lo mencioné al principio, este sistema de las castas nos cobra un precio que es inadmisible, que es el de perder a nuestros hijos. Es inadmisible. Ustedes vieron la película de Francella, ¿no? ¿Vieron? Bueno, esto que voy a decir no es un spoiler muy importante, pero hay una escena donde dos padres dejan a su hija en Ezeiza, que se va, y cuando ellos vuelven, hablando, ¿no? Como tratando de engañarse que va a ser todo lo mismo y darse cuenta que no va a ser todo lo mismo. Entonces hay una escena donde se levanta la cámara del auto, entonces ellos están volviendo de Ezeiza y está muy despejado y el camino hacia Ezeiza está lleno, ¿no? Y esos son los 2 millones de argentinos que se fueron. Entonces vaya si no tenemos la obligación de trabajar para eliminar este sistema. Así que estoy con ustedes, no voy a soltarles la mano nunca. Necesito, como bien se dijo, que es una tarea colectiva, necesitamos estar codo a codo peleando esta batalla. Y bueno, y también creo que nos va a ayudar mucho si nos votan, ¿no? Porque
Por eso nosotros decimos, es la libertad avanza, porque para votar, si quieren ver a sus nietos por Zoom, para eso siempre tienen al kirchnerismo. Muchas gracias. Es la marcha del